el tema comience a avanzar en la dirección correcta. Sin embargo, advirtió que tenemos sobre la cabeza un péndulo, dijo. Porque, cuidado, dijo, que los plazos y términos de los organismos internacionales para la concesión de créditos que van por el orden de los 800 millones, casi 1.000 millones de dólares, en ingresos que ya están aprobados y listos para ser desembolsados, pero que no los pueden desembolsar mientras en la Asamblea Legislativa los legisladores no aprueben. Cuidado, se vencen los plazos. Y se vencen los plazos, se vencen los términos, y los organismos internacionales revierten ese dinero y nos quedamos esperando. Eso va a ser un desastre, dijo. Muchos temas que en este momento hemos visto, propuestas de los empresarios privados, ¿no? Y esperemos sean bien evaluados y bien que no perjudiquen siempre al país, porque a veces algunas exportaciones que realmente son necesarias podamos dar curso, ¿no? Y hay tal vez algunas exportaciones que en sí puedan perjudicar, no, porque primero tenemos que también asegurar el mercado interno, ¿no? Y creemos que eso siempre vamos a primeramente garantizar la población tenga una seguridad alimentaria y con bajos costos como realmente se lo merece, y creo por lo demás siempre vamos a hacer de que puedan salir exportaciones, ¿no? ¿Es sostenible la escasez de dólares, razón por la que se da este acuerdo? Puede ser, se está haciendo unos análisis muy profundos, esperemos que con todas las medidas que se den podamos resolver esos problemas, ¿no? Y veremos pues a medida de que ellos no vayan cumpliendo a tomar también otras acciones también, ¿no? Porque lo único que hacen es poder retrasar los proyectos, como le vuelvo a recalcar, que van a beneficiar al país económicamente. Aquí los responsables son muy claros, la nueva derecha, los hermanos de Palmaflor, ahí está pues creemos Comunidad Ciudadana, la población tiene que conocer eso. Ellos van a ser los responsables para no tener estos créditos que ya solamente están para su aprobación, ¿no? Era el diputado Freddy Velázquez. Ahora hablamos del diputado Freddy López. Freddy López, del diputado de la línea evista, ha dicho hoy que espera que el presidente de diputados, Israel Guaitari, convoque para este martes a sesión para tratar el tema de la ley 073 y 075. 073 tendría que versa sobre la posibilidad de ampliar los plazos procesales en la Administración de Justicia, y crearía el puente para que se pueda aprobar la 075, que tiene que ver con el cese de los actuales magistrados en ejercicio. Pues el diputado evista dice que si no se lo hace hasta este martes, vencería el plazo para el tratamiento de estos dos proyectos de ley, y de allí solo quedaría su remisión de estos dos proyectos al Pleno, y quedaría en manos del vicepresidente David Choquehuanca. Si hay voluntad, el vicepresidente inmediatamente tendría que buscar las soluciones y las alternativas para esta situación. Por otro lado, Guaitari para mí es una persona que de verdad hoy no está cumpliendo con el mandato de lo que es la Asamblea Legislativa, con el mandato del pueblo, porque no está cumpliendo lo que establece incluso la misma Constitución Política del Estado. Si bien hay algunas observaciones de algunos diputados de incluso sacarle bajo una resolución camaral, está en su derecho. Yo creo que en este momento Guaitari tiene que tomarse o tocarse la mano al pecho y decir qué es lo que está haciendo. Si va a responder a las mayorías, va a responder al pueblo boliviano, o simplemente va a responder a la parte ejecutiva y ser usado como objeto. Porque lo que hoy estoy viendo es de que parecía de que, así como Jerjes Mercado ha sido utilizado como un objeto, como un títere, hoy nuevamente Guaitari estuviese siendo utilizado como un títere y a disposición de lo que es y a subordinación de la parte ejecutiva. Yo quiero en esto nuevamente llamarle a la reflexión al compañero Guaitari. Sabemos de dónde viene y quién es, ojalá pueda en esa parte reconsiderar y que en esta semana de una vez se pueda tratar todo lo que hoy se está empantanándose. Todavía hay voluntad
de muchos diputados de que esto pueda ir adelante en el tema de lo que es la aprobación del 075, 073 y los 7 proyectos de crédito que prácticamente están dentro de lo que es la agenda. Más allá de lo que algunos indican de que ya no podría ir la 075, 073, yo creo que están equivocados. Nosotros, ¿qué dijimos incluso? Acá tenemos que buscar salidas salomónicas, buscar soluciones. Miren, podemos trabajarlo en tiempo y materia, los 9 créditos o los 9 proyectos que están planteados dentro de lo que es ya la agenda. Primero la 075. Posterior a eso, los 7 proyectos de crédito que están dentro de lo que es la agenda y al último la 073. ¿Por qué se hacen problemas? Pero las cosas están así, diríamos que están como empantanadas, ¿no? La oposición, donde está, creemos, está Carlos Mesa, está Comunidad Ciudadana, creemos, y la línea evista del MAS, ¿no? Están atrincherados exigiendo se apruebe la ley que cese a los magistrados que les llaman autoprorrogados. Y para hacer posible ese cese de esos magistrados han tendido un puente con un proyecto 073 que hablaría sobre la ampliación de los plazos procesales para que una cosa no termine decapitando a la otra. Pues creemos hoy ante estas posiciones tan ahí atrincheradas, Erwin Bazán, el diputado de Creemos, ha dicho que está proponiendo que se alterne en sesión de este martes, se alterne el tratamiento de créditos con el tratamiento de 073, el proyecto de ley 073 y 075. ¿A qué se refiere cuando dice alterne? Aprobamos un crédito, nos aprueban la 073, les aprobamos 3 créditos y nos aprueban la 075, o se trata. ¿Cuál es la idea? A ver, escuchémosle. Por eso es fundamental que se mande a su casa a los magistrados autoprorrogados y que se trate, por ende, la ley 073 y 075. En eso no vamos a dar nuestro brazo a torcer. De manera que lo que tiene que hacer el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Guaitari, es agendar lo más pronto posible, mañana mismo, si es posible, la convocatoria, pero incluyendo como primer punto del orden del día el tratamiento de la ley 075 y luego la ley 073. Y si quiere, podemos hacer una cosa de manera muy práctica. Tratemos primero la ley 075 y luego un crédito. Luego la ley 073 y luego un crédito. Para que nos muestre el arcismo que tiene voluntad de hacer las cosas bien, porque nosotros ya no creemos en su palabra. Entonces tiene que mostrar que tiene voluntad de hacer las cosas bien. Así que el primer punto del orden del día, tratamiento de la ley 075. Después podemos hablar de sus créditos. Bueno, pero mientras el diputado Erwin Bazán de Creemos, digamos que cede un poquito cuando dice alternemos pues, ¿no? Entre tanto, el diputado de Comunidad Ciudadana, Beto Astorga, clava la pala mucho más profundo y dice: no habrá aprobación de ningún crédito, ningún proyecto de ley, mientras no se apruebe o no se trate la 073 y la 075. Pero por otro lado, nosotros no vamos a aprobar ningún crédito, ningún proyecto de ley, mientras no se toque ni se apruebe el tema de la anulación de los autoprorrogados de los usurpadores de la justicia. Nosotros la tenemos muy clara, hay que separar las aguas y no podemos juntar las aguas. En ese sentido, mientras Israel Guaitari continúe de vacaciones, continúe en su carnaval, no sabemos dónde está, no lo he visto todos estos días, bueno, pues no va a haber ninguna solución y ningún crédito, ni siquiera ni una transferencia de terreno se va a aprobar en la Asamblea Legislativa. Acá primero se tiene que priorizar la anulación de los autoprorrogados y después podemos tocar cualquier crédito, cualquier transferencia de terreno
terreno. Y en ese sentido yo le enmarco y le digo a Israel Guaitari que sea más hombre, que sea menos cobarde y que de una vez por todas convoque a la sesión correspondiente. Basta que sea el títere del Ejecutivo, de una vez por todas que haga respetar al primer poder del Estado, que dé la cara. Si está de vacaciones, de una vez que deje sus vacaciones y que de una vez por todas convoque a la sesión correspondiente para anular a los autoprorrogados. De lo contrario, en la Asamblea no se aprueba ni siquiera ninguna transferencia de terreno. Bueno, pues nosotros estamos muy firmes en esto. Nosotros tenemos la esperanza que el día de hoy reaccione Guaitari y convoque para mañana a la sesión correspondiente. Si no, vamos a tener que seguir el mecanismo que nos dice el mismo reglamento, que va a tener que ser en una sesión totalmente plenaria. Entonces nosotros vamos a seguir con la misma idea, ya sea sesión de diputados o en una sesión en grande, que primero se tiene que tratar este tema, se lo tiene que anular a los autoprorrogados y posteriormente podemos tratar cualquier otro tema. Bueno, y por su parte, el viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, ha denunciado que la Asamblea Legislativa está realizando un boicot. Es un boicot sistemático. Dijo, no es contra el gobierno, es contra el país, dijo. Van a dejar carreteras sin construirse, van a dejar una serie de proyectos, grandes proyectos de millones de dólares inconclusos, van a dejar una serie de proyectos sin ejecutarse. No le hacen mal al gobierno, están destruyendo al país, dijo. Gustavo Torrico aseguró que el poder político no puede anular una sentencia constitucional con una ley y insistir en aprobar la 073 y la 075 dejaría un nefasto precedente, dijo Torrico. El hecho de un boicot sistemático, económico, hacia la gestión del presidente Arce, uno frenando los créditos que son de inmediato uso, porque son créditos de preinversión que se necesita para construcción de presas, etcétera. Hay una serie de créditos, ahí son 850 millones y un poquito más. Pero ese es un boicot sistemático a defenestrar la acción y el gobierno del presidente Arce. Y entonces hoy están buscando un tema de la 073 y la 75. Es posible, con una ley del Estado, anular una sentencia o una resolución constitucional. ¿Es posible? ¿Qué ocurre en el nefasto precedente que van a dejar al país de que mañana una fuerza política haga algo tan inconstitucional e ilegal que sufra un control constitucional y el control constitucional emita una sentencia constitucional o emita una resolución constitucional donde le diga, señores, esto es inconstitucional? Que mañana el poder político haga una juntucha y le dé la gana de tirar las resoluciones que le dé la gana o las sentencias que le dé la gana y no le convenga como gobierno. Pero hay algo que es muy importante, ¿no? El acuerdo firmado hoy, el acuerdo al que llegaron el gobierno y empresarios y sectores económicos productivos del país, parece haber frenado un poco la desesperación por dólares, una especie de pánico, digamos, la gente estaba buscando dólares. Esta medida parece en alguna medida haber disminuido la presión y, bueno, algunos sectores comienzan a señalar que si bien hay mucha especulación, también se conoce que hay los servicios de inteligencia están tratando de detectar cuáles son los sectores que están especulando y dándole manija a la subida del dólar para operar, por supuesto con la ley en la mano. Entre tanto, lo escuchaban ustedes al
al viceministro Gustavo Torrico, preocupado por que la Asamblea Legislativa está enfrascada en que se aprueben los proyectos 073, 075, que disponga el cese de los actuales magistrados del Poder Judicial, y está corriendo serio riesgo ahora la aprobación de los créditos internacionales que están muy cerca de los $1.000 millones y que en este momento vendrían a ser, más allá del acuerdo que se ha suscrito hoy entre empresarios y gobierno, vendría a ser una especie de lluvia de dólares que para unos es demasiada plata y para otros dicen que no es tanto. De cualquier manera, siguen siendo millones y millones de dólares que llegarían al país ya, pero que necesitan de la aprobación legislativa. Y los legisladores de la oposición han hecho causa común. Por primera vez se han unido mesistas, la gente de Carlos Mesa, los de Fernando Camacho y los de Evo Morales, del expresidente, se han unido exigiendo que se apruebe primero los proyectos 073, 075, disponiendo el cese de los magistrados del Poder Judicial, y recién dice que aprobarían algún crédito. Mientras tanto no habrá nada. El gobierno dice que hay aquí un boicot, es un atentado contra la nacionalidad, no contra el gobierno, y que podría ser desastroso. Bueno, por si algo faltara, el Tribunal Supremo Electoral, de cara a la realización de elecciones judiciales, ha pedido 183 millones de bolivianos para el proceso de elecciones judiciales y estima que ese proceso se lleva a cabo entre agosto y septiembre del presente año. Se ha calculado un presupuesto de alrededor de 183 millones de bolivianos que va a ser utilizado para todo lo que implica el desarrollo de las elecciones judiciales, el desarrollo y ejecución de las elecciones judiciales. Tenemos actividades grandes e importantes como por ejemplo la apertura del padrón electoral, que quiere decir que el padrón electoral se abre para aquellos ciudadanos que nunca se hubieran registrado, aquellos ciudadanos que cumplieran 18 años hasta el día de las elecciones, aquellos ciudadanos que hubieran cambiado de dirección o de domicilio o se hayan mudado de departamento a departamento, de zona a zona. Entonces el padrón electoral se abre y el ciudadano puede acudir a los centros de empadronamiento. Eso implica despliegue logístico de brigadas de empadronamiento en todo el país. Luego, una otra actividad también grande e importante es la difusión de los méritos de los candidatos. Hay que entender que los candidatos, de acuerdo nosotros con esa lista, haremos todo lo que implica un despliegue comunicacional para la difusión de la información, para la difusión de los méritos que tengan estos candidatos. El ciudadano de a pie debe conocer a sus candidatos, a los posibles magistrados, al órgano judicial, para ir el día de las elecciones con un voto informado. Una fecha exacta para las elecciones judiciales, bueno, la vamos a definir una vez que la Asamblea Legislativa Plurinacional remita las listas de las y los candidatos, ¿no? A partir de ello nosotros vamos a convocar de manera oficial para las elecciones judiciales, es decir, para la ejecución del proceso electoral. Hay cosas que perturban. El presidente de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, es el diputado Froilán Mamani, ha confirmado que este martes se va a proceder a la apertura de los libros para la recepción de postulantes al órgano judicial. Ha dicho también que se espera que se puedan presentar los mejores candidatos para hacer una elección en los 20 días habilitados para tener los 96 precandidatos que son necesarios. Además, dijo que en el marco de la transparencia participarán como veedores diferentes entidades. La Comisión de
Justicia, en este caso Comisión Mixta de Justicia, tenemos el rol de recibir lo que es el tema del Consejo de la Magistratura y lo que es el tema del Tribunal Agroambiental. Esperamos de que esto realmente se pueda o pueda existir la participación de los postulantes. El día de hoy ya vamos a tener una agenda muy clara. A partir del día de mañana vamos a empezar con el trabajo correspondiente. Esperamos que realmente exista la participación. De repente el tiempo sea corto. Esperamos que los candidatos, en este caso los postulantes, se puedan postular y así de esa manera hacer la preselección idónea, así de esa manera hacer la preselección de los personajes que de manera meritoria puedan ser las futuras autoridades elegidas. Entonces yo creo que va a haber participación, el día de mañana ya veremos seguramente, tenemos un tiempo suficiente y necesario para que los candidatos puedan inscribirse, puedan ser parte y así de esa manera elegir realmente gente responsable, gente idónea que realmente pueda buscar incluso el tema de justicia. En este momento tenemos cierta crisis, no es un tema de forma, es un tema estructural, es un tema de fondo. Esperamos que las nuevas autoridades puedan trabajar de esa manera. Primero, como Asamblea Legislativa hemos tenido muchas dificultades, tengo que reconocer. Obviamente que algunos diputados no querían que exista la preselección de las altas autoridades judiciales. Sin embargo, esto se garantizó con la ley 144. A partir del día de mañana vamos a iniciar con el trabajo correspondiente, así de esa manera garantizar lo que se viene a futuro. La Asamblea Legislativa garantizará de que va a haber la preselección de las altas autoridades judiciales. El senador por Tarija, Rodrigo Paz Pereira, de Comunidad Ciudadana, habló hoy sobre el momento, la coyuntura que vive el país y dijo que el presidente Luis Arce está preocupado por unas 3 cosas que son las que ocupan toda su agenda y que está descuidando, dijo, temas esenciales de la administración del Estado como son la escasez del dólar, la escasez de combustible, entre otros. ¿Han visto ustedes que hasta las organizaciones no gubernamentales que eran favorables al MAS, donde salieron muchos ministros en los años pasados? Ahí estaba el ministro Romero, ahí estaba la ministra, creo, Prado, ahí estaba la señora Morales. Todos venían de unas fundaciones no gubernamentales, ¿no? Organizaciones no gubernamentales. Todas entraron bajo control y está bien que haya aportes de diferentes grupos, pero el que es presidente y él tiene que tomar las determinaciones. Me parece interesante ya las 2 reuniones entre los privados este viernes y este lunes, porque en las 2 reuniones habrán visto que reconocen la falta de dólares y la crisis, que tanto niega el presidente. Porque lo correcto que tendría que hacer es, sí, negociar con los cisternas que están hoy día bloqueando la paz, pero tendría que abrir ese ducto que tenemos hacia el Pacífico para que entre pues hidrocarburos al país y no tener que, oye, no abriremos el ducto porque si no perdemos el voto y el apoyo de este sector. Tú tienes que hacer lo que es correcto para el país, no para tus votos o tu reelección. Por eso yo soy de la idea que los presidentes no se tienen que reelegir, tienen que tomar decisiones que sean las correctas por muy dolorosas. Entonces, o hay un giro en todo lo que le queda en estos 2 años, no pensando la reelección del presidente y gobernando como debe gobernar, porque desde que empezó, se habrán dado cuenta, desde que empezó a gobernar, tiene 3 obsesiones. 1, su famoso modelo económico que no es más que tener gas. Oye, Astilleros, ¿se dieron cuenta? Astilleros, el último proyecto que era la mega bomba para el tema del gas, ha fracasado absolutamente. 2, ¿qué otra obsesión? Evo Morales, su segunda obsesión. Y 3, su reelección. Esto es lo que ha sido 3 años de gobierno. Le quedan 2 años más que puede girar, cambiar y tomar una serie de decisiones. Y ya haber sentado con los empresarios es una señal de reconocimiento que hay crisis, falta de dólares y esto hay que resolver. Vamos a La Paz, vamos al vivo con nuestra unidad móvil. Está Marcelo Lobo, esto es el plano, es el Prado paceño, ¿no? Marcelo Lobo, buenas noches. Adelante, por favor, cuéntenos. Cuéntenos, por favor. Muy buenas noches, don Jorge, muy buenas noches a todo el país. Nos encontramos en el Prado paceño, donde esta mañana, desde muy tempranas horas, se realizó un bloqueo por parte de camiones cisternas, aquellos cisternas que se encargaban de el transporte de combustible que importa YPFB por los puertos de Chile.
Esto duró casi aproximadamente hasta la media tarde de hoy, donde la policía tuvo que retirar algunos de estos cisternas con la ayuda de grúas, y algunos quizás por temor ya se fueron retirando y habilitaron una vía, la del carril de bajada que está a mis espaldas. Pero en el sector de subida se quedaron aproximadamente unos 10 cisternas todavía bloqueando, mientras sus dirigentes dialogaban con las autoridades de YPFB. Hace unos minutos atrás nada más, don Jorge, ya se han retirado todos los cisternas de aquí del Prado Paceño, del carril de subida que conecta hacia el Alto, y ya como se puede ver en imágenes, ya no existe el bloqueo por parte de cisternas. La circulación está absolutamente normal, tanto de bajada como de subida, porque supuestamente, y según los dirigentes, se habría llegado a un acuerdo con las autoridades de YPFB, que consiste en que los van a seguir contratando para que tengan este trabajo de seguir transportando el combustible que importa YPFB desde los puertos chilenos, don Jorge. Como ustedes pueden observar en imágenes, los cisternas ya se han retirado, la circulación aquí en el Prado Paceño está completamente normal, y esa es la información que podemos brindar a esta hora de la noche, don Jorge, desde aquí, desde el centro de la ciudad de La Paz. Si usted tiene alguna consulta, por favor, desde estudios. Marcelo, claro, en la mañana se habló de este tema, ¿no? Y hay dos aspectos. Dicen que se denunciaba esta mañana que los transportistas con sus cisternas estaban reclamando una abultada deuda desde hace varios meses que tendría YPFB, que no les paga por el transporte de combustible. Pero luego también hubo un pronunciamiento de YPFB que dijo que se trataba de una represalia porque cisternas no habían sido contratadas, porque muchas de ellas tenían problemas. El caso de algunas, por ejemplo, en las que se había encontrado droga, entre otros casos. ¿Qué sabe usted de ello? Sí, efectivamente, eso eran algunas de las observaciones que hacía la estatal petrolera, pero don Jorge, y según los dirigentes, esto ha quedado subsanado y no van a ser objeto de ninguna represalia. Y supuestamente también se liberarían a los más de 20 arrestados en este día. Dentro de ese acuerdo firmado entre los transportistas y las autoridades de YPFB están que serán recontratados nuevamente para cumplir este servicio de transporte, pero también está el pago de aquella deuda que tendría la estatal petrolera con estas empresas, doctor, según lo que han manifestado los dirigentes. Muchas gracias, Marcelo, lo dejo en libertad. Muchas gracias. Me hubiese gustado que conversemos con algunos sectores sobre las repercusiones allí en La Paz respecto del acuerdo que hubo la mañana de este lunes. Era un tema importante, pero a estas horas, Marcelito, parece que ya va a ser un poco tarde. Así que bueno, de todos modos, ahí vamos con usted. Muchas gracias por su contacto. Y bueno, lo dejo en libertad. Gracias, Marcelo. Buenas noches. A propósito de este tema de las cisternas que bloqueaban esta mañana la avenida Mariscal Santa Cruz y el céntrico Prado Paceño, la gerente de productos derivados de la estatal petrolera YPFB denunció que el bloqueo de camiones cisternas allí en el lugar, en el Prado y en la avenida Mariscal Santa Cruz, dijo, es una represalia. Me sorprende de sobremanera el encontrar esta actitud de los señores transportistas, con quienes la anterior semana habíamos acordado de manera pacífica llevar adelante el día de hoy una reunión para poder conversar sobre asuntos de aspectos contractuales, el tema de programación de volúmenes, de cargas, pagos, entre otras cosas. Sin embargo, también la anterior semana una empresa fue suspendida por estar involucrada en temas de narcotráfico. Hemos estado realizando las investigaciones en apoyo del Ministerio de Gobierno, y cisternas que están realizando el bloqueo
tienen placas de pertenecer a una de las a esta empresa que ha sido encontrada por tema de sustancias ilícitas, y creeríamos que esto es una represalia porque YPFB, inmediatamente de que salió la noticia, emitió a esta empresa la nota de suspensión inmediata. Entonces creemos que esta es una represalia. Entonces, sin embargo, como nos habíamos comprometido con los compañeros transportistas, estamos acá para poder reunirnos. Sin pagos por el servicio que la reunión justamente era para poder ver todos esos aspectos con los señores transportistas. No es de esa manera que se dice. Nosotros tenemos plazos que están enmarcados dentro del marco contractual. Una vez ellos realizan el servicio. Bueno, a propósito de venta de combustible, otra noticia que, solo para refrendarla, es que por instrucciones de la Administradora Nacional de Hidrocarburos, ANH, se restringe la venta de combustible en bidones o galones. Solo de 4 a 6 de la tarde pueden comprar. Tienen que ir a hacer su cola con su galoncito, y el límite son 120 litros, o sea, no puede comprar más en bidón. Se explicó también que aún con esta disposición, que solo se vende de 4 de la tarde a 6, aún con esta disposición también hay otros límites. Por ejemplo, cuando la gente no sabe explicar para qué va a usar el combustible, se descuenta que es con carácter especulativo, y entonces se limita la venta de ese volumen de combustible autorizado, que va hasta 120 litros por persona. Sí, a partir de 4 a 6 es lo que nos dijeron de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. ¿Y ahora cuánto es lo que se va a vender de litros por persona? 120 por litro. 120 por persona. Algunos decían que solamente 8 litros le habrían dicho en primera instancia. ¿Esto es falso? Sí, lo que pasa es que hay en un lado la especulación, y por el hecho, digamos, de que vienen varias personas y ni siquiera pueden decir a dónde van a llevar el combustible. Es por eso a veces, digamos, que tratamos de minimizar la venta. Es con la cebra de son 120 litros igual. 120 litros. Eso es lo que nos dice la agencia. No, es todo normal, porque no hay escasez. No hay escasez. ¿Y entonces por qué las filas? ¿Qué decirle a la población? Lo que pasa es que a veces hay surtidores que se les acaba el combustible, y por lo que compran tarde, es por eso que no hay, pero la gente parece que tiene el temor de que se acabe el combustible, pero hay, por lo menos acá donde yo trabajo, siempre hay, nuestra cisterna trae, se acaba, vuelve a traer, se acaba y vuelve a traer. ¿Llega el combustible aquí? Todos los días, normal, todos los días. ¿Hay gente que está aprovechando quizás esta especulación? Sí, porque viene la gente, lleva su tanque full, y en bidones 120 litros, y ahí es cuando ya merma para el otro cliente. En los surtidores se ha podido evidenciar la presencia de largas colas de gente con sus bidones, galones, con sus botellitas. Y este tema de la restricción, claro, que se puede entender por sectores que se dedican a especulación del combustible, termina estropeándoles la vida a otro que sí la necesita y que viene con una botellita de 2 o 3 litros porque el vehículo se le quedó a 50 metros, a 100 metros. Y no hay poder, santo poder, que convenza al surtidor, a la gente que atiende, que le vendan en su botellita. Pues con 3 litros no va a especular seguramente, ¿no? Vimos un hombre ahí casi llorarle porque su vehículo está parado ahí a una cuadra del surtidor y con su botellita, pero la instrucción de la ANH es que de 4 a 6, así que se queda esperando ahí desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde que le puedan vender su botellita. Pero bueno, hay gente ahí esperando para comprar en galón, en bidones o en botellas. Pidieron carnet de identidad, ¿para qué ocupas? ¿Para qué? Yo ocupo motosierra, yo soy mocherita y hago poste para alambrar, yo soy de campo y trabajo con máquina rosadora
Ya, y entonces con eso funciona eso, con eso. Aquí me dice 25. ¿Qué 25? No sé, oiga, normal, eso me dice ella. ¿Es suficiente 25 para usted? No me da, pero 25. ¿Para qué tipo de uso le da? No, yo quiero para mi moto. Para mi moto. Pues haciendo filas, ¿no? Y no dan la colaboración, le piden a uno que tiene que ir a sacarse fotocopia del carnet. O sea, en vez de facilitar estos ya problemas que hacen, lo único que hacen es afectar el tiempo de la gente que trabaja, ¿no? ¿Cuánto le van a poder vender? ¿Qué le han dicho? Mire, yo estoy para mi consumo 5 o 6 litros para poder seguir hasta mi casa, ¿no? Ya no todos lo utilizan para traer, hay gente que lo utiliza para transportarse, también para hacer sus actividades diarias, ¿no? Para nada no nos alcanza eso. Un perjuicio y la cola y todas esas cosas más todavía. Y de lejos ya estamos viniendo para hacer cola. ¿De dónde vienen ustedes? Yo vengo allá dentro de la Virgen del Lugar, más dentro del Bastión vengo. ¿Por esa zona ya no hay combustible? No hay nada. Tengo que hacer cola de las 2 de la tarde, vengo haciendo cola. ¿Qué tipo de uso le necesito? Para la moto, yo lo llevo a mi hijo al colegio y lo traigo para transportar. El ministro, sobre este tema, el ministro de Energía e Hidrocarburos, Franklin Molina, dijo que después de una reunión con los alcaldes se trató el tema de la escasez de combustible debido a la reventa. Se determinó con los alcaldes realizar mesas de trabajo para buscar una solución al problema del desvío del combustible, que en muchos casos se va para el narcotráfico o a otros menesteres como la especulación. El ministro dijo también que han planteado por ello la fiscalización en la venta del combustible en bidones. Situación que se está dando en el caso de YPFB, hay una investigación y entiendo que ahí hubo una actuación de la policía. Entiendo de que había una reunión justamente con alguna dirigencia para tratar esta situación. Vamos a manifestar un poco anómala, que es inclusive la reventa de combustibles. Esto se ha vuelto un fenómeno que se está instalando en algunos puntos y evidentemente como institución, como Estado, es importante combatir. Y que tiene que ver, uno, en algunos casos, cómo se controla, por ejemplo, en el caso de bidoneros. Ha sido, creo que, de común consenso, donde muchos de nuestros alcaldes nos manifestaban que este es un problema que se viene desarrollando. Con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, inclusive vamos a ser, en este caso, más estrictos en el control precisamente de este aspecto, pero por otro lado hemos manifestado el interés de establecer con Andecruz mesas de trabajo permanente, por lo menos dentro de una hoja de ruta que nos permite ir solucionando varios aspectos. Uno es el tema de registros de usuarios, registros de sectores productivos, pero también conversar sobre la problemática de fondo de cómo solucionar este problema de la desviación de los combustibles. Cambiamos de tema y hablamos ahora de unas escenas que se registraron hoy. Sí, vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos, escenas que se registraron hoy en medio de forcejeos y gritos cuando pretendían